Bueno, continuando con el libro de Voltaire, con nuestros cuentos, estamos en el cuento de Zadig o El Destino. Ya vamos en la parte final. Vamos a iniciar el capítulo 18, que se llama El ermitaño. Caminando encontró a un ermitaño cuya barba blanca y venerable le llegaba hasta la cintura. Llevaba en la mano un libro que leía atentamente. Zadig se detuvo y le hizo una profunda reverencia. El ermitaño lo saludó con un aire tan noble y tan dulce que Zadig sintió la curiosidad de hablarle. Le preguntó qué libro leía. «Es el libro de los destinos», dijo el ermitaño. «¿Queréis leer algo en él?» Puso el libro en las manos de Zadig, quien, por más instruido que estuviera en varias lenguas, no pudo descifrar un solo carácter del libro. Esto aumentó todavía más su curiosidad. «Me parecéis muy apenado», le dijo aquel buen padre. «Ay, motivos tengo», dijo Zadig. «Si permitís que os acompañe», prosiguió el anciano, «quizá os sea útil. A veces he derramado sentimientos de consuelo en el alma de los desventurados». Zadig sintió respeto por el aire, por la barba y por el libro del ermitaño. En la conversación encontró que en él luces superiores. El ermitaño hablaba del destino, de la justicia, de la moral, del soberano bien, de la debilidad humana, de las virtudes y de los vicios, con una elocuencia tan viva y tan conmovedora que Zadig se sintió arrastrado hacia él por un encanto invencible. Le suplicó con insistencia que no lo abandonara hasta que estuviera de regreso en Babilonia. «Yo también os pido esa gracia», le dijo el anciano. «Juradme por Orzomán que no os separéis de mí hasta dentro de unos días, pase lo que pase». Zadig lo juró y partieron juntos. Los dos viajeros llegaron por la noche a un castillo magnífico. El ermitaño pidió hospitalidad para él y para el joven que lo acompañaba. El portero, al que se hubiera tomado por un gran señor, los introdujo con una especie de bondad desdeñosa. Los presentó a un criado principal que les mostró los magníficos aposentos del dueño. Fueron admitidos a su mesa, en el extremo inferior, sin que el señor del castillo les honrase con una mirada, pero fueron servidos como los demás, con delicadeza y abundancia. Luego les ofrecieron una palangana de oro guarnecida de esmeraldas y rubíes para lavarse. Los llevaron a dormir a una hermosa habitación, y al día siguiente un criado entregó a cada uno una moneda de oro, tras lo cual los despidió. El dueño de la casa dijo Zadig: «En camino, me parece un hombre generoso, aunque algo orgulloso. Ejerce noblemente la hospitalidad». Al decir estas palabras, se dio cuenta de que una especie de bolso muy amplio que llevaba
El ermitaño parecía tenso e inflado. Vio en él la palangana de oro guarnecida de pedrería que éste había robado. Al principio no se atrevió a decirle nada, pero estaba extrañamente sorprendido. Hacia el mediodía, el ermitaño se presentó a la puerta de una casa muy pequeña, donde se alojaba un rico avaro. Pidió hospitalidad por algunas horas. Un viejo criado, mal vestido, lo recibió con tono rudo e hizo entrar al ermitaño y a Zadig en la cuadra, donde les dieron algunas olivas podridas, un mal pan y cerveza picada. El ermitaño bebió y comió con un aire tan feliz como la víspera. Luego, dirigiéndose al viejo criado, que observaba a los dos para ver si no robaban nada y que los urgía partir, le dio las 2 monedas de oro que había recibido por la mañana y le agradeció todas sus atenciones. Os ruego, añadió, que me hagáis hablar con vuestro amo. El criado, sorprendido, introdujo a los 2 viajeros. Magnífico señor, dijo el ermitaño, no puedo más que rendiros las más humildes gracias por la noble manera en que nos habéis recibido. Dignaos aceptar esta palangana de oro como débil prenda de mi gratitud. El avaro estuvo a punto de caerse patas arriba. El ermitaño no le dio tiempo de recuperarse de su sorpresa. Partió lo más deprisa que pudo con su joven viajero. Padre mío, le dijo Zadig, ¿qué es lo que veo? En mi opinión, no os parecéis en nada a los demás hombres. Robáis una palangana de oro guarnecida de pedrería a un señor que os recibe magníficamente y se la dais a un avaro que os trata indignamente. Hijo mío, respondió el viejo, ese hombre magnífico que solo recibe a los forasteros por vanidad y para hacer admirar sus riquezas, se volverá más sabio. El avaro aprenderá a ejercer la hospitalidad. No os asombréis de nada y seguidme. Zadig no sabía aún si tenía que vérselas con el más loco o con el más cuerdo de todos los hombres, pero el ermitaño hablaba con tanto ascendiente que Zadig, ligado además por su juramento, no pudo dejar de seguirle. Llegaron por la noche a una casa agradablemente construida, pero sencilla, donde nada dejaba traducir prodigalidad ni avaricia. El dueño era un filósofo retirado del mundo que cultivaba en paz la sabiduría y la virtud y que sin embargo no se aburría. Se había complacido en construir aquel retiro en el que recibía a los forasteros con una nobleza que nada tenía de ostentación. Fue incluso hacia los 2 viajeros a los que hizo descansar primero en un cómodo aposento. Poco después fue él mismo a invitarlos a una comida conveniente y bien aderezada, durante la cual habló con discreción de las últimas revoluciones de Babilonia. Pareció sinceramente vinculado a la reina y deseó que Zadig hubiera parecido
en la liza para disputar la corona. Pero los hombres, añadió, no merecen tener un rey como Zadig. Este se ruborizaba y sentía aumentar sus dolores. En la conversación admitió que las cosas de este mundo no siempre iban al gusto de los más sabios. El ermitaño seguía sosteniendo que no se conocían las vías de la providencia y que los hombres se equivocaban al juzgar sobre un todo del que no percibían sino la parte más pequeña. Hablaron de las pasiones. Ah, qué funestas son, decía Zadig. Son los vientos los que hinchan las velas del bajel, prosiguió el ermitaño. Algunas veces lo sumergen, pero sin ellas no se podría bogar. La bilis origina cólera y enfermedad, pero sin la bilis el hombre no podría vivir. Todo es peligroso en este mundo y todo es necesario. Hablaron del placer y el ermitaño probó que es un regalo de la divinidad, porque el hombre no puede darse ni sensaciones ni ideas, dijo. Todo lo recibe, la pena y el placer le viene de fuera como su ser. Zadig admiraba cómo un hombre que había hecho cosas tan extravagantes podía razonar tan bien. Por último, después de una conversación tan instructiva como agradable, el huésped llevó a sus dos viajeros a su aposento, bendiciendo al cielo por haberle enviado dos hombres tan sabios y tan virtuosos. Les ofreció dinero de una manera sencilla y noble que no podía desagradar. El ermitaño lo rehusó y le dijo que se despedía de él porque contaba con partir para Babilonia antes del alba. Su separación fue afectuosa. Sobre todo Zadig se sentía lleno de estima y de inclinación por un hombre tan amable. Cuando el ermitaño y él estuvieron en su aposento, hicieron durante mucho tiempo el elogio de su huésped. El anciano despertó a su compañero al alba. Hay que partir, dijo, pero mientras todo el mundo duerme, quiero dejar a este hombre un testimonio de mi estima y de mi afecto. Mientras decía estas palabras, cogió una antorcha y pegó fuego a la casa. Zadig, espantado, lanzó gritos y quiso impedirle cometer una acción tan horrorosa. El ermitaño lo arrastraba con una fuerza superior. La casa estaba en llamas. El ermitaño, que ya estaba bastante lejos con su compañero, le miraba arder tranquilamente. Gracias a Dios, dijo, he ahí la casa de mi querido huésped, destruida de los cimientos al tejado. ¡Qué hombre tan afortunado! Ante estas palabras, Zadig estuvo tentado a la vez de estallar de risa, de injuriar al reverendo padre, de golpearlo y de huir, pero no hizo nada de todo eso. Y siempre seducido por el ascendiente del ermitaño, lo siguió a pesar suyo al último lugar donde debían dormir. Fue este a la casa de una viuda caritativa y virtuosa que tenía un sobrino de 14 años, lleno de atractivos, y su única esperanza
hizo lo mejor que pudo los honores de su casa. Al día siguiente ordenó a su sobrino acompañar a los dos viajeros hasta un puente que, roto hacía poco, se había vuelto un paso peligroso. El joven presuroso caminó delante de ellos. Cuando estuvieron en el puente, dijo el ermitaño al joven: «Venid, es preciso que manifieste mi gratitud a vuestra tía». Lo agarra entonces por el pelo y lo arroja al río. El joven cae, reaparece un momento sobre el agua y es arrastrado al abismo por el torrente. Voy a las uñas. El joven cae, reaparece un momento sobre el agua y es arrastrado al abismo por el torrente. «Oh monstruo, oh tú, el más malvado de todos los hombres», exclamó Zadig. «Me habíais prometido paciencia», le dijo el ermitaño interrumpiéndolo. «Sabed que bajo las ruinas de esa casa a la que la providencia prendió fuego, el dueño ha encontrado un tesoro inmenso. Sabed que este joven, a quien la providencia ha retorcido el cuello, habría asesinado a su tía dentro de 1 año, y a vos dentro de 2. «¿Quién te lo ha dicho, bárbaro?», gritó Zadig. «Y aunque hubieras leído ese suceso en tu libro de los destinos, te está permitido ahogar a un niño que no te ha hecho ningún mal». Mientras el babilonio hablaba, se dio cuenta de que el anciano ya no tenía barba, de que su rostro adquiría los rasgos de la juventud. Su hábito de ermitaño desapareció. 4 hermosas alas cubrían su cuerpo majestuoso y resplandeciente de luz. «Oh, enviado del cielo, oh ángel divino», exclamó Zadig, prosternándose. «¿Has descendido entonces del empirio para enseñar a un débil mortal a someterse a las órdenes eternas?» «Los hombres», dijo el ángel Geserad. O sea, en la antigua lengua persa, Ge significa Dios omnipotente y Gersad, Dios dado. Según la doctrina de Zoroastro, es el primer principio del bien. Los hombres, dijo el ángel Gerard, juzgan de todo sin conocer nada. Tú eres el hombre que entre todos más merecía ser esclarecido. Zadig le pidió permiso para hablar. «Desconfío de mí mismo», dijo, «pero me atrevería a suplicarte que me aclararas una duda. ¿No sería mejor haber corregido a ese niño y haberlo vuelto virtuoso que ahogarlo?» Jesrad contestó: «Si hubiera sido virtuoso y si hubiera vivido, su destino era ser asesinado junto con la mujer con la que debía casarse y el hijo que debía nacer de ambos.
¿Pero cómo? Dijo Zadig. Es preciso entonces que haya crímenes y desgracias, y que las desgracias caigan sobre la gente de bien. Los malvados, respondió Gerrad, son siempre desgraciados. Sirven para probar a un pequeño número de justos diseminados sobre la tierra, y no hay mal del que no nazca un bien. Pero dijo Zadig, y si no hubiera más que bien y no existiera el mal, entonces contestó Gerrad, esta tierra sería otra tierra, el encadenamiento de los sucesos sería otro orden distinto de sabiduría, y este otro orden, que sería perfecto, solo ha de estar en la morada eterna del Ser Supremo, a quien el mal no puede acercarse. Ha creado millones de mundos, ninguno de los cuales puede parecerse al otro. Esta inmensa variedad es su atributo de su poder inmenso. No hay ni dos hojas de árbol sobre la tierra, ni dos globos en los campos infinitos del cielo que sean semejantes, y todo lo que ves sobre el pequeño átomo en que has nacido debía estar en su lugar y en su tiempo fijo, según las órdenes inmutables de aquel que lo abarca todo. Los hombres piensan que este niño que acaba de perecer ha caído al agua por azar, que por un azar semejante se quemó aquella casa, pero no hay azar, todo es prueba, o castigo, o recompensa o provisión. Acuérdate de aquel pescador que se creía el más desventurado de todos los hombres. Orsman te envió para cambiar su destino. Débil mortal, deja de disputar contra lo que hay que adorar. Pero, dijo Zadig, cuando decía, pero el ángel ya empezaba a volar hacia la 10ª esfera. Zadig de rodillas adoró a la providencia y se sometió. El ángel le gritó desde lo alto de los aires, sigue tu camino hacia Babilonia. Capítulo 19. Las enigmas. Fuera de sí, y como un hombre a cuyo lado acaba de caer el rayo, Zadig caminaba al azar. Entró en Babilonia el día en que los que habían combatido en la liza ya estaban reunidos en el gran vestíbulo del palacio para explicar los enigmas y para responder a las preguntas del gran mago. Todos los caballeros habían llegado, excepto la armadura verde. Desde el momento en que Zadig apareció en la ciudad, el pueblo se reunió a su alrededor. Los ojos no se saciaban de verlo, ni las bocas de bendecirlo, ni los corazones de desear el imperio. El envidioso lo vio pasar, tembló y se apartó. El pueblo lo llevó hasta el lugar de la asamblea. La reina, a quien informaron de su llegada, fue presa de la agitación, del temor y la esperanza. La inquietud la devoraba. No podía comprender ni por qué Zadig estaba sin armas, ni cómo Itobad llevaba la armadura blanca. Un murmullo confuso se elevó a la vista de Zadig. Estaban sorprendidos y encantados de volver a verlo, pero solo a los caballeros que habían combatido les estaba permitido comparecer en la asamblea. Yo he combatido como los otros, dijo, pero otro lleva aquí mis armas, y a la espera de tener el honor de probarlo, pido permiso para presentarme y explicar los enigmas. Se decidió a votos.
Su reputación de probidad estaba tan fuertemente impresa en los espíritus que no vacilaron en admitirlo. El gran mago propuso primero esta cuestión: ¿cuál es de todas las cosas del mundo la más larga y la más corta, la más rauda y la más lenta, la más divisible y la más extensa, la más descuidada y la más lamentada, sin la que nada puede hacerse, que devora todo lo que es pequeño y vivifica todo lo que es grande? Le correspondía hablar a Itobad. Respondió que un hombre como él nada entendía de enigmas y que le bastaba con haber vencido a lanzazos. Unos dijeron que la clave del enigma era la fortuna, otros la tierra, otros la luz. Sade dijo que era el tiempo. Nada es más largo, añadió, puesto que es la medida de la eternidad. Nada es más corto, puesto que falta a todos nuestros proyectos. Nada es más lento para quien espera. Nada es más rápido para quien goza. Se extiende hasta el infinito en grandeza. Se divide hasta el infinito en pequeñez. Todos los hombres lo descuidan. Todos lamentan su pérdida. Nada se hace sin él. Hace olvidar cuanto es indigno de la posteridad e inmortaliza las cosas grandes. La asamblea convino en que Sadik tenía razón. Luego preguntaron: ¿qué cosa es la que se recibe sin agradecer, de la que se goza sin saber cómo, que se da a los otros cuando no se sabe dónde está y que se pierde sin darse cuenta? Todos dieron su opinión. Solo Sadid adivinó que era la vida. Explicó todos los demás enigmas con igual facilidad, y Tobá decía siempre que no había nada más sencillo y que habría acertado con la misma facilidad de haberse tomado la molestia. Se plantearon cuestiones sobre la justicia, sobre el soberano bien, sobre el arte de reinar. Las respuestas de Sadid fueron consideradas las más sólidas. Es una lástima, decían, que una inteligencia tan buena pertenezca a un caballero tan malo. Ilustres señores, dijo Sadid, he tenido el honor de vencer en la liza. Es a mí a quien pertenece la armadura blanca. El señor Itobad se apoderó de ella mientras yo dormía. Aparentemente juzgó que le sentaría mejor que la verde. Estoy dispuesto a probar ante vosotros con mi vestido y mi espada, y frente a la hermosa armadura que me ha robado, que yo soy quien ha tenido el honor de vencer al valiente Otame. Y Toa aceptó el desafío con la mayor confianza. No dudaba de que con yelmo, coraza y brazales había de vencer fácilmente a un paladín con gorro de noche y bata de andar por casa. Sadí sacó su espada saludando a la reina, que lo miraba llena de alegría y de temor, y Tobá sacó la suya sin saludar a nadie. Avanzó hacia Sadí como hombre que no tenía nada que temer. Estaba dispuesto a hendirle la espada. Sadí supo parar el golpe oponiendo lo que se llama lo fuerte de la espada a lo débil de su adversario, de modo que la espada de Itobá se rompió. Entonces Sadid, cogiendo a su enemigo por el cuerpo, lo derribó a tierra y poniéndole la punta de su espada en el punto débil de la coraza. Dejaos desarmar, dijo, u os mato. Y Tobad, siempre sorprendido por las desgracias que le ocurrían
a un hombre como él. Dejó hacer a Zadig, que tranquilamente le quitó su magnífico yelmo, su soberbia coraza, sus bellos brazaletes y sus brillantes quijotes. Se los puso y corrió vestido de tal guisa a postrarse a las rodillas de Astarte. Cador probó fácilmente que la armadura pertenecía a Zadig. Fue reconocido por rey con sentimiento unánime y sobre todo con el de Astarte, quien, tras tantas adversidades, saboreaba la dulzura de ver a su amado digno de ser su esposo a los ojos del universo. Y Tobal se fue a su casa para que alguien lo llamase señor. Zadig fue rey y fue feliz. Tenía presente en su mente lo que le había dicho el ángel Herrad. Se acordaba incluso del grano de arena convertido en diamante. La reina y él adoraron a la providencia. Zadig dejó a la bella caprichosa Misuf correr el mundo. Envió en busca del bandido Arbogad, al que otorgó un grado honorable en su ejército, con promesa de promoverle a las primeras dignidades si se comportaba como verdadero guerrero, y de hacerle colgar si hacía el oficio de bandido. Setoc fue llamado desde el fondo de Arabia, junto con la bella Almona, para ponerse al frente del comercio de Babilonia. Cador fue colocado y querido según sus servicios. Fue el amigo del rey, y el rey fue entonces el único monarca de la tierra que tuvo un amigo. El mudito no fue olvidado. Dieron una hermosa casa al pescador. Orcán fue condenado a pagarle una gruesa suma y a devolverle su mujer. Pero el pescador, que se había vuelto sabio, solo cogió el dinero. Ni la bella Semira se consolaba de haber creído que Zadig sería tuerto, ni Azora cesaba de llorar por haber querido cortarle la nariz. Él endulzó sus dolores con regalos. El envidioso murió de rabia y de vergüenza. El imperio gozó de paz, de gloria y de abundancia. Aquel fue el siglo más hermoso de la tierra. Estaba gobernada por la justicia y por el amor. Bendecían a Zadig y Zadig bendecía al cielo. Apéndice. La danza. Setoc debía ir por asunto de su comercio a la isla de Serenedib, que según la Biblioteca Oriental de Hérboles se trata de la isla más famosa del mar, que se llama Océano Índico. Esta isla es la misma que la de Ceilán o Ceilán. Bueno, Setoc debía ir por asuntos de su comercio a la isla de Serendib, pero el primer mes de su matrimonio, que es, como se sabe, la luna de miel, no le permitía ni dejar a su mujer, ni creer que pudiera dejarla nunca. Rogó a su amigo Zadig que hiciese el viaje por él. Ay, decía Zadig, debo poner mayor espacio aún entre la bella Astarte y yo, pero tengo que servir a mis bienhechores. Diciendo esto, lloró y partió. En la isla de Serendib no tardó mucho en ser mirado como un hombre extraordinario. Se convirtió en árbitro de todos los diferendos entre negociantes, el amigo de los sabios, el consejo del pequeño número de gentes que toman consejo,
El rey quiso verle y oírle. Pronto supo cuánto valía Zadig. Tuvo confianza en su sabiduría y lo hizo su amigo. La familiaridad y la estima del rey hicieron temblar a Zadig. Día y noche estaba imbutido de la desgracia que le habían traído las bondades de Mabdar. Agradó al rey, decía, no estaré perdido. Sin embargo, no podía alejarse de los favores de su majestad, porque hemos de confesar que Nabuzán, rey de Serendib, hijo de Nusanab, hijo de Nabazún, hijo de Nambuzna, era uno de los mejores príncipes del Asia, y una vez que se hablaban con él, era difícil no amarle. Este buen príncipe siempre era alabado, engañado y robado. Saqueaba a cual más sus tesoros. El recaudador general de la isla de Esclendid daba siempre este ejemplo, fielmente seguido por los demás. El rey lo sabía. Había cambiado de tesorero varias veces, pero no había podido cambiar la moda establecida de repartir las rentas del rey en dos mitades desiguales, la más pequeña de las cuales iba a parar siempre a su majestad y la mayor a los administradores. El rey Nabuzán confió su pena al sabio Zadig. Vos que sabéis tantas cosas hermosas, le dijo, ¿no sabrías cómo puedo encontrar un tesorero que no me robe? Desde luego, respondió Zadig, sé un método infalible para daros un hombre que tenga las manos limpias. El rey, encantado, le preguntó, abrazándolo, cómo debía actuar. Basta, dijo Zadig, con que todos los que se presenten para la dignidad de tesoros bailen, y el que baile con mayor ligereza será infaliblemente el hombre más honrado. Os burláis de mí, dijo el rey. Vaya, una forma extravagante de elegir un recaudador de mis finanzas. ¿Cómo? ¿Pretendéis que quien mejor haga un trenzado será el financiero más íntegro y más hábil? No os respondo de que sea el más hábil, contestó Zadig, pero os aseguro que indudablemente seré el hombre más honrado. Zadig hablaba con tanta confianza que el rey creyó que tenía algún secreto sobrenatural para conocer a los financieros. No me gusta lo sobrenatural, dijo Zadig. Las gentes y los libros de prodigios siempre me han desagradado. Si vuestra majestad quiere dejarme hacer la prueba que le propongo, quedará totalmente convencido de que mi secreto es la cosa más simple y más fácil. Nabuzán, rey de Serendib, se sorprendió mucho más al oír que el secreto era tan simple que si le hubieran dicho que se trataba de un milagro. Pues bien, dijo, haced lo que creáis conveniente. Dejadme hacer, dijo Zadig. En esta prueba ganaréis más de lo que pensáis. El mismo día hizo publicar en nombre del rey que todos los que pretendieran el empleo de alto recaudador de dineros de su graciosa majestad Nabuzán, hijo de Nusanab, se dirigieran en ropa de seda ligera el primer día de la luna del cocodrilo a la antecámara del rey. Ahí acudieron 64. Habían traído violines a un salón cercano. Todo estaba preparado para el baile, pero la puerta de aquel salón seguía cerrada y para entrar en él había que pasar por una pequeña galería
bastante oscura. Un ujier fue a buscar e introducir a todos los candidatos uno tras otro por aquel pasaje en el que se los dejaba solo unos minutos. El rey, que estaba al tanto, había expuesto todos sus tesoros en aquellas galerías. Cuando todos los pretendientes hubieron llegado al salón, su majestad ordenó que los hicieran bailar. Nunca se danzó con más pesadez y con menos gracia. Todos tenían la cabeza gacha, los riñones curvados y las manos pegadas a los costados. Vaya, unos bribones, decía en voz baja Zadig. Solo uno de ellos hacía los pasos con agilidad, con la cabeza alta, la mirada segura, los brazos extendidos, el cuerpo derecho y las corvas firmes. Ah, ese hombre es el honrado, ese es el hombre bueno, decía Zadig. El rey abrazó al buen danzarín, lo nombró tesorero y todos los demás fueron castigados y multados con la mayor justicia del mundo, porque todos, durante el tiempo que habían estado en la galería, se habían llenado los bolsillos y apenas podían caminar. El rey se sintió dolido con la naturaleza humana, porque entre aquellos 64 danzarines hubiera 63 bribones. La galería oscura fue llamada el corredor de la tentación. En Persia se habría empleado a aquellos 63 señores. En otros países se hubiera formado un tribunal de justicia que habría consumido en gastos el triple del dinero robado y que no habría metido nada en los cofres del soberano. En otro reino se hubiera justificado plenamente y habrían hecho caer en desgracia a aquel danzarín tan ligero. En Serindip solo fueron condenados a aumentar el tesoro público porque Naupzubán era muy indulgente. Era también muy agradecido. Dijo a Zadig dio a Zadig una suma de dinero más considerable de la que ningún tesorero había robado nunca al rey Suam. Zadig la empleó para enviar correos a Babilonia que debían informarle del destino de Astarte. Su voz tembló al dar aquella orden. Su sangre refluyó hacia su corazón. Sus ojos se cubrieron de tinieblas. Su alma estuvo a punto de abandonarlo. El correo partió. Zadig lo vio embarcar. Regresó a casa del rey sin ver a nadie, creyendo hallarse en su cuarto y pronunciando la palabra amor. Ah, el amor, dijo el rey. De eso se trata precisamente. Habéis adivinado mi mayor pesadumbre. Qué gran hombre soy. Espero que me enseñéis a conocer una mujer a toda prueba, de la misma forma que me habéis hecho encontrar un tesoro, un tesorero desinteresado. Zadig, vuelto en sí, le prometió servirle un amor igual que en finanzas, aunque la cosa parecía más difícil todavía. Los ojos azules, el cuerpo y el corazón, dijo el rey a Zadig al oír estas palabras. El babilonio no pudo dejar de interrumpir a su majestad. Cuánto os agradezco, dijo, que no hayáis dicho el espíritu y el corazón, porque solo se oyen esas palabras en las conversaciones de Babilonia. Solo se ven libros donde se trata del corazón y del espíritu escrito, por gentes que no tienen ni el uno ni el otro. Pero, por favor, Sire, proseguid. Naussan continúa así. En mí, el cuerpo y el corazón están destinados a amar.
La primera de estas dos potencias tienen todos los motivos para estar satisfecha. Aquí tengo 100 mujeres a mi servicio, todas ellas hermosas, complacientes, solícitas, voluptuosas, incluso o que fingen serlo conmigo. Mi corazón no es por ello mucho más feliz. De sobra sé por experiencia que acarician mucho al rey de Serendip y que nadie se preocupa demasiado de Nabusán. No es que crea infieles a mis mujeres, pero quisiera encontrar un alma que fuese mía. Daría por un tesoro semejante las 100 bellezas cuyo encanto poseo. Ved si entre esas 100 sultanas podéis encontrarme una de la que esté seguro de ser amado. Saadi le respondió cómo había hecho el asunto de los financieros. Sire, dejadme hacer más, permitid ante todo que disponga de lo que habéis expuesto en la galería de la tentación. Os daré cumplida cuenta de ello y no perderéis nada. El rey le dejó obrar como dueño absoluto. Escogió en Serendip 33 pequeños jorobados, los más viles que pudo encontrar, los 33 pajes más hermosos y los 33 bonzos más elocuentes y vigorosos. A todos les permitió entrar en las celdas de las sultanas. Cada jorobadito tuvo 4,000 monedas de oro para dar, y desde el primer día todos los jorobados fueron felices. Los pajes, que no tenían nada que dar más que a sí mismos, solo triunfaron al cabo de 2 o 3 días. A los bondadosos les costó más trabajo, pero al fin 33 devotas se rindieron a ellos. El rey, por unas celosías que daban a todas las celdas, vio aquellas pruebas y quedó maravillado. De sus 100 mujeres, 99 sucumbieron ante sus ojos. Quedaba una muy joven, muy nueva, a la que su majestad nunca se había acercado. Le enviaron 1, 2, 3 jorobados que le ofrecieron hasta 20,000 monedas. Fue incorruptible y no pudo dejar de reírse ante la idea que tenía aquellos jorobados, creyendo que el dinero mejoraría su figura. Le presentaron a los 2 pajes más bellos. Ella dijo que el rey aún le parecía más hermoso. Le soltaron al más elocuente de los bonzos y luego al más intrépido. Encontró charlatán al primero y no se dignó siquiera suponer el mérito del segundo. El corazón lo es todo, decía. No seré nunca ni al oro de un jorobado, ni a las gracias de un joven, ni a las seducciones de un bonzo. Solo amaré a Nabusán, hijo de Nusán. Esperaré a que se digne amarme. El rey quedó henchido de alegría, de asombro y de ternura. Recuperó todo el dinero que había ayudado a triunfar a los jorobados y se lo regaló a la bella Fálida. Ese era el nombre de la joven. Él le dio su corazón. Ella lo merecía. Nunca la flor de la juventud fue tan brillante. Nunca los encantos de su belleza fueron tan encantadores. La verdad de la historia no permite callar que hacía mal la reverencia, pero bailaba como las hadas, cantaba como las sirenas y hablaba como las gracias. Estaba llena de talentos y virtudes. Nabusán, amado, la adoró, pero tenía los ojos azules
y esa fue la fuente de las mayores desgracias. Había una antigua ley que prohibía a los reyes amar a una de esas mujeres que los griegos llamaron luego Bopits. Bopit significa de ojos de vaca, de ojos grandes. Voltaire parece haberse confundido de epíteto en lugar de glaucopis, lo de ojos garzos. Los dos grandes ojos azules parecen aludir a Madame de Pompadour. El jefe de los bonzos había establecido esta ley, que tenía más de 5000 años, para adueñarse de la amante del primer rey de la isla de Serendip. Aquel primer bosno había hecho del anatema de los ojos azules una constitución fundamental del Estado. Todos los órdenes del imperio fueron a reprochárselo a Nabuzan. Se decía públicamente que los últimos días del reinado estaban cerca, que la abominación había llegado a su colmo, que toda la naturaleza sufría la amenaza de un suceso siniestro, que, en una palabra, Nabuzan, hijo de Neusnab, amaba a dos grandes azules, los jorobados, los financieros, los bonzos y las mujeres de ojos castaños llenaron el reino con sus quejas. Los pueblos salvajes que habitan al norte de Serendip aprovecharon este descontento general, irrumpieron los estados del buen Nabuzan, que pidió ayuda a sus súbditos. Los bonzos, que poseían la mitad de las rentas del estado, se contentaron con alzar las manos al cielo y se negaron a meterlas en sus cofres para ayudar al rey. La inglesa francesa, los bonzos no pagaban los impuestos ordinarios, limitándose a entregar a las finanzas reales un don gratuito cuando querían y en la cantidad que les pareció oportuna. Hicieron hermosas plegarias con música y dejaron el estado presa de los bárbaros. Oh, mi querido Zadig, ¿me sacarás una vez más de este horrible apuro?, exclamó dolorosamente Nabuzan. Con mucho gusto, respondió Zadig, tendréis de los bonzos todo el dinero que queréis. Abandonad las tierras donde están situados sus castillos y defended solo las vuestras. Nabuzan no dejó de hacerlo. Los bonzos fueron a postrarse a los pies del rey a implorar su ayuda. El rey respondió con una bella música cuyas palabras eran plegarias al cielo por la conservación de sus tierras. Finalmente los bonzos dieron el dinero y el rey remató felizmente la guerra. De ese modo, Zadig, con sus prudentes y acertados consejos y con los mayores servicios, se había granjeado la irreconciliabilidad enemistad de los hombres más poderosos del estado, los bonzos, y las mujeres de ojos castaños juraron su perdición. Los financieros y los jorobados no lo protegieron, lo hicieron sospechoso al buen Nabuzan. Los servicios prestados quedan a menudo en la antecámara y las sospechas entre el gabinete, según la sentencia de Zoroastro. Todos los días había nuevas acusaciones. La primera se rechaza, la segunda roza, la tercera hiere, la cuarta mata. Intimidado, Zadig
que había ultimado con éxito los asuntos de su amigo Setok y que le había enviado su dinero, solo pensó en marcharse de la isla y decidió ir él mismo en busca de noticias de Astarte, porque decía: si me quedo en Serendip, los bonzos me harán empalar, pero ¿a dónde ir? Seré esclavo en Egipto, quemado, según todas las apariencias; en Arabia, ahorcado en Babilonia. Sin embargo, he de saber que ha sido en Astarte. Partamos y veamos qué me reserva mi triste destino. He aquí donde termina el manuscrito que se ha encontrado de la historia de Zadig. Estos 2 capítulos deben situarse a todas luces tras el 12º y antes de la llegada de Zadig a Siria. Se sabe que soportó muchas otras aventuras que fueron fielmente referidas. Se ruega a los señores intérpretes de lenguas orientales que las comuniquen si llegan hasta ellos. O sea que en la edición Kell se insertaron ambos capítulos en el interior del texto suprimido al fin del capítulo 13, desde donde dice: Zadig partió después de haberse arrojado a los pies de. Con esta supresión, el texto encajaría perfectamente. Bueno, aquí concluimos lo que es el cuento de Zadig o El destino de Voltaire. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.